ocasión vamos a ver las teorías emergentes en el aprendizaje escolar. La unidad 2 se llama así y es igual que la asignatura, teorías emergentes del aprendizaje. Comencemos entonces. Esta introducción me gusta mucho. El aprendizaje y habilidades para el siglo XXI. En la actualidad sabemos que aprender conocimientos teóricos y prácticos debe ir más allá de lo que hay en los libros. Ojo, los libros no dejan de ser importantes, sino que hay complementos que van más allá de solamente libros. La inversión en nuevas tecnologías y en capacidades sociales y creativas es algo fundamental en un mundo que está en constante cambio. Uno de los referentes de esta corriente es la Asociación para las Habilidades del Siglo XXI. Entre las competencias valoradas hoy en día, además del dominio de las nuevas tecnologías, están el pensamiento crítico, la mejora de las habilidades interpersonales, donde entra el trabajo colaborativo y en equipo, y el aprendizaje autodirigido, es decir, nosotros cómo mediamos nuestro aprendizaje a partir de nuestras decisiones, tomamos el tiempo que consideremos, ¿sí? Entre otras muchas más. No es solo conocer datos o ser crítico con ellos, sino que también es la adquisición de habilidades que resulten útiles para que el alumno, una vez sea adulto, pueda desempeñarse como un ciudadano con capacidades de pensamiento. Es hacerle consciente de cuál es su huella ambiental, cómo puede mejorar la humanidad, ser creativo o cómo desempeñarse como buen vecino y padre. Qué bonito, ¿no? Estos elementos en la formación de un niño que va a ser un ciudadano y que ya va a permear en su forma de ser para la convivencia, para la apreciación de la humanidad y también para beneficio propio. Es válido la unidad. La educación a distancia. La educación a distancia es un método de enseñanza que permite a los estudiantes acceder a la educación y completar programas académicos sin la necesidad de estar físicamente presentes en un aula tradicional. En este enfoque educativo, la interacción entre el estudiante, instructores y materiales de aprendizaje se lleva a cabo de manera remota, utilizando diversas tecnologías de comunicación y medios de entrega de contenido. La educación a distancia ya existía desde antes que existieran las computadoras. El modelo de educación a distancia surge para las comunidades que se encontraban muy alejadas de las urbes, de las ciudades, y en donde se llevaba programas pues para que los estudiantes no perdieran formación educativa. El método, mejor dicho, el medio tradicional que se utilizaba era el correo. El profesor hacía un diseño instruccional para que se siguieran instrucciones, llevaba los materiales, las actividades que el estudiante tenía que realizar en cierto tiempo. Se lo entrega al cartero, el cartero va y lo llevaba a los alumnos, allá, muy lejos, ¿no? No hay una conexión directa con el docente de manera personal, pero sí por escrito y también por sus materiales que compartía. Los estudiantes se autogestionaban sus tiempos para dedicarle tiempo al estudio, para dedicarle tiempo a las actividades que dejaban los docentes, y también había un proceso de evaluación. El docente enviaba un examen con el cartero va a ser el medio que vaya a hacer llegar los materiales de ambos y va a llevarles los exámenes, la manera de contestarlos, ¿sí? Era educación por correo también, muy conocida. Pero eso implicaba, pues, la educación a distancia, porque ahora sí, el hecho de comunicarnos de manera sincrónica o asincrónica de una ciudad a otra, de un estado a otro, sigue siendo a distancia, pero no necesariamente el término de educación a distancia implicaba el uso de las computadoras, sino de la tecnología que se tuviera en ese momento, ¿no? En este caso, el cartero cumplía con esta función, era el elemento tecnológico que se utilizaba para hacer llegar el conocimiento a los estudiantes. Considerémoslo
muy importante porque la educación a distancia no surge con la creación del Internet ni de las computadoras. Ya existía. El modelo de telesecundaria tiene esa finalidad de ser educación a distancia, que si bien están establecidos en una institución educativa como tal, recibían por medio de la antena, los programas, los contenidos educativos que se iban a ir abordando. Y esa era la función o el sentir de la telesecundaria. Ahora, el modelo híbrido de aprendizaje. ¿Qué es el modelo híbrido? Bien, la palabra híbrido. ¿De dónde viene la palabra híbrido? De aquella especie que podía estar en el agua, pero que también podía estar en la tierra, ¿no? ¿Sí? Bueno, el modelo híbrido de aprendizaje con enfoque educativo que combina elementos de la educación presencial o tradicional con la educación en línea o digital. Estos modelos buscan aprovechar lo mejor de ambos mundos para ofrecer experiencias de aprendizaje más efectivas y flexibles. Fue muy exitoso, sobre todo en las universidades, en las que los estudiantes eh, tenían comunicación con los docentes vía online, pero no trabajaban una clase como tal, sino que el docente les decía qué actividades, qué lecturas, qué conocimientos tenían que llevando de manera instruccional, eh, sobre todo la cuestión de las lecturas, para que los estudiantes a la hora de tener una clase presencial en el edificio o también de manera online, ya estuvieran permeados del tema y se pudiera realizar una actividad, vaya, un debate, una exposición, un intercambio de ideas, la producción de algún producto en colaboración, pero sin todo el tiempo que llevó a cada uno de ellos el primero cargarse de esa información, de estos conocimientos, ¿sí? En, en la cuestión de la educación básica, mm, está un poquito más restringido porque no teníamos, ahora sí que no era bien visto que citaras a los estudiantes una vez a la semana a la escuela, sino que tenían que estar totalmente aislados. Teníamos que estar totalmente aislados con la pandemia. Pero muchos docentes hacían este tipo de modelo para eficientar el tiempo online, porque no todos los estudiantes podían conectarse todo el tiempo. Y lo digo esto porque ahorita ya lo tenemos como más claro, pero en un principio muchos docentes creían que conectarse con sus estudiantes por una videollamada en Zoom, en WhatsApp, que tenía para ver a varias personas y el Meet, creían que tenían que estar toda la jornada con los niños, ¿no? Las 4 horas y media. Y decías, ¿en serio? ¿Voy a estar 4 horas y media en línea con los niños? No van a aguantar, se van a enfadar. Y en efecto, no podías estar todo el tiempo con los niños, sino que tenías que estar tiempos muy reducidos, pero que tenían que ser muy eficientes y eficaces. Tenían que ser tiempos enriquecedores. ¿Cómo íbamos a lograr esto? Pues primero teníamos que pedirle a los estudiantes ciertos requisitos para que al estar en la clase online, en la clase sincrónica, ya pudieran compartirlo o pudiéramos avanzar de eso, ¿no? De mero conocer, al transformar el conocimiento en alguna actividad que nos permita trascender de lo que leímos, o de lo que se enteraron, o de lo que investigaron. Y entonces ya las clases no tenían que ser de 4 horas y media, ¿no? Imagínate, 4 horas y media ahí el maestro y los estudiantes sentados, pues, ¿qué hacían los maestros? No aprovechaban estos modelos y hacían lo mismo que hacían en sus clases presenciales, pero pues nada más a través de la pantalla. Yo veía muchos maestros con su pizarroncito. ¿Qué letra es esta? A. ¿Qué letra es esta? B. Y luego hacían en su pizarroncita las operaciones y llevaban a cabo todas estas actividades, pero no se aprovechaba el uso de la tecnología como tal.
Lo único que hacías era transmitirte vía pantalla, pero no hacías, tú docente no hacías algo diferente de lo que hacías en el aula. No sé si me explico. Porque, ojo, trabajar en la virtualidad implica también usar herramientas y aplicaciones digitales que le permitan al estudiante también utilizarlas para aprender y no que las utilices para hacer lo que ya hacías de manera presencial. No se puede, no es compatible, siento que se desperdicia. Era como matar a una mosca con un cañón. O sea, tienes una computadora, maestro, y lo único que sabes hacer es transmitirte en una cámara para decirles a tus estudiantes, hagan una plana de 2 en 2 hasta el 2000. Aquí los veo. Y ahí estabas viendo hoy. Juanito, pon atención, acábame esa plana, por favor. Y ahí veías a los estudiantes todos haciendo su trabajo, ¿no? Y tú ahí, muy bien, muy bien. Y luego los niños, maestro, ¿me deja ir al baño? Sí, vaya, por favor. Y ya sé que estuvieran trabajando. O sea, hacías lo mismo, cada quien desde su casa, pero el modelo de trabajo era el mismo que si estuvieran de manera presencial. Eso no era un modelo híbrido, ni era trabajar en la virtualidad como tal. Entonces, hubo maestros que así lo hacían, seguían con sus eh, manera de trabajar presencial, muy conductistas, porque sí lo sabía, pero otros comprendían que había herramientas que se podían utilizar, ¿no? Que implicaba el reto de conocerlas, porque no las conocíamos, pero que también, además, pues el tiempo, el desconocimiento, quitarnos el miedo a usarlas. Cultura digital. La cultura digital se refiere al conjunto de prácticas, valores, conocimientos y comportamientos asociados con el uso de tecnologías digitales en la sociedad actual. Esta cultura se ha desarrollado como resultado de la creciente integración de la tecnología digital en diversos aspectos de nuestras vidas, incluyendo la comunicación, el entretenimiento, la educación, el trabajo y la vida cotidiana en general. Algunos ejemplos de cómo ha influido la tecnología en nuestro comportamiento es el hecho de ya no memorizar calles. Ya muchos no sabemos cómo se llama la calle, pero sabemos cómo poder llegar a cierto lugar con la aplicación de Maps, de Google Maps, y nos lleva a ese lugar sin la necesidad de ir memorizando nombres de calles. Actualmente también se les llaman a los jóvenes la generación del cerebro en la nube, porque ya prefieren no guardar datos que consideran irrelevantes tener en el cerebro o en la mente, sino que dicen, pues un dato que necesito puedo verlo en Google y no necesito almacenarlo, ¿no? Está este pensamiento de ya no almacenar información que no tiene sentido. Ya para qué quieres saberte las capitales de América o de Europa si las tienes en el dispositivo cuando las quieras consultar. Tiene sus pros, sus contras estos conceptos, ¿no? Pero vamos centrándonos en que nos hace más ágil la vida, nos la facilita. Muchos no sabemos, yo creo que necesitaríamos mucho estudio de mapas y estar viendo constantemente la ciudad de Guadalajara, las actualizaciones que se hacen en calles, avenidas, y actualmente con aplicaciones móviles, pues es más fácil llegar de un punto a otro. Esto nada más por comentar un ejemplo de cómo ha influido la tecnología en nuestra forma de hacer o de ver las cosas. También hemos dedicado ya más tiempo al entretenimiento con dispositivos móviles y elegir nuestro propio programa de ocio, ¿no? Las televisoras ahorita están con esa crisis porque sus programas ya no son tan vistos como antes. Ya las personas deciden qué ver y la calidad del contenido que deciden ver, que en muchos casos no es mejor que el de la televisión, pero en otros sí. Todo depende de cómo aprovechen el Internet. Y esto es muy importante porque para muchos no va a generar un cambio radical el hecho de utilizar tecnología
si la usan para finalidades de ocio que no llevan a mucho, pues, que no generan, no retan tus procesos mentales. Pero por el otro lado está todo el bagaje de, de videos, de documentos. Tenemos mucha información muy buena y de mucha calidad. Hay muchos influencers que tienden a ser muy buenos científicos, maestros que se hacen muy famosos en las redes, pero va a ser muy importante considerar pues que ya no nos podemos despegar de la cultura digital. Ya también nuestras pláticas tienen mucho que ver con lo que hay en la red. ¿Ya viste este meme? ¿Ya viste lo que pasó? ¿Ya viste este video? ¿Ya está pasando este reto? ¿Ya están haciendo esta cosa? ¿Está de moda esto? Que el patito, la croquet, que infinidad de situaciones, ¿no? Que influyen en la sociedad actual. Muchas para bien, otras tantas para mal, hay que reconocerlo también. Hay muchos accidentes también en carretera, ya no tienen que ver con el alcohol, sino con el uso del celular mientras manejamos. Y a muchos no se nos quita ese vicio, me incluyo. Debería de dejar el teléfono a un lado y estar poniendo atención al camino. Pero a veces es una emergencia, es una urgencia. Ay, ahorita en el semáforo, me detengo un rato y lo reviso. No, no tendríamos que hacer esto. Y bueno, habrá muchos más ejemplos. Me gustaría que vayan pensando en algunos para poderlos platicar. Cómo ha influido la tecnología en nuestra vida y cómo se ha generado de la cultura digital a partir de esta interacción que tenemos de manera virtual. Bien, las teorías clásicas en la virtualidad. Les decía yo que el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, la teoría de socialización, de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, pues son teorías muy sólidas, que no van a perder eh, tan fácil la importancia que tuvieron en su momento y que no van a tener, eh, no vamos a despedirlos tan fácil de estas teorías, ni van a ser obsoletas en el corto tiempo. No lo han sido desde que se establecieron y se consolidaron como tales. Aquí lo importante es ver qué papel juegan en la virtualidad. Y esto sí es muy importante, porque les digo, el que es conductista, aunque utilice la tecnología, va a seguir siendo conductista. Y había maestros que usaban sus actividades conductistas en la pantalla de la computadora y eso no era ser virtual, era simplemente hacer lo mismo que haces en clase, pero a través de una pantalla. Y la virtualidad, ya les platicaba, iba más allá de ello. Pero también es importante ver que las teorías clásicas influyen en la virtualidad de manera muy distinta, la creación de la construcción del conocimiento, eh, de la creación de las sociedades de información, de la zona de desarrollo próximo virtual, que influye del Internet en el desarrollo del lenguaje, del comportamiento de cada uno de nosotros y de los niños que están en procesos de aprendizaje, que de repente les sueltan dispositivos y pues les estás dando un mundo, ¿no? Platicaba con mi esposa, deberían de restringir aplicaciones o la pornografía que para los niños, que esto, que el otro. Y yo decía, es que aquí, ¿por qué tenemos que culpar a las empresas o por qué tenemos que culpar a las organizaciones que hacen uso del Internet y que el Internet nació como una herramienta libre, ¿no? En la que no iba a haber una autoridad que restringiera o censurara. Dije, aquí los que tenemos que ser los responsables somos los papás, de qué es lo que ven nuestros hijos. En lugar de ser nosotros los papás flojos y decirles a las empresas que les censuren a los niños ciertos programas o ciertas aplicaciones. No, no, señores, aquí somos los papás los que tenemos que ver o saber que están viendo nuestros hijos y saber que va a haber un momento en el que no podemos cuidarlos o vigilarlos
generarles un criterio, valores, forma de ver las cosas, riesgos, pero esto implica una educación de la escuela, de la casa, empezando por la casa. La diferencia del aprendizaje en casa y en la escuela. Hice 6 ejemplos, podrá haber más, pero quiero guiarme con estos para que vayamos viendo qué efectos tiene el aprendizaje en casa y el aprendizaje en la escuela con el uso de la virtualidad. En el entorno familiar, el aprendizaje en casa se lleva a cabo generalmente bajo la supervisión de padres o tutores. Generalmente, no siempre. La flexibilidad horaria. Los horarios de aprendizaje en casa suelen ser más flexibles, lo que permite adaptarse a las necesidades y ritmos individuales de los estudiantes. ¿Saben qué pasa aquí en México? Y no generalizo, pero es eh, muy repetitivo, lo he escuchado mucho. Incluso hay frases. El mexicano todo lo deja al último. Todos dejamos al último. No crean que no, a veces hago mis experimentos sociales y les colocaba a ustedes tareas hasta el final del mes entreguen las tareas. Y había quienes hasta el final del mes entregaban las tareas. O sea, usaban hasta el último día para hacer la actividad. El hecho de que haya flexibilidad horaria no significa que tengas que hacerlo en la última hora, sino que organices tus actividades sin la intención de omitir o dejar lo menos importante al último, sino que también veas los momentos idóneos o de interés que tengas o los más adecuados en casa para poder hacerlo. Es decir, puedo hacer uso de la habitación de estudio porque no está mi familia y puedo concentrarme para hacer mis actividades, pero no siempre la casa es el mejor lugar para estudiar. A veces también la casa se convierte en el lugar menos indicado. A eso se refiere con la flexibilidad horaria desde la casa. La personalización. Se puede personalizar el currículum educativo para adaptarse a intereses y habilidades y estilos de aprendizaje específicos del estudiante. Mayor atención individual. Debido a la menor cantidad de estudiantes, los padres tutores pueden brindar una atención más individualizada y centrada en las necesidades del estudiante. Aprendizaje autónomo. Los estudiantes pueden desarrollar habilidades de autonomía, autodisciplina y organización al asumir un mayor control sobre su proceso de aprendizaje. Y diversidad de recursos. Se puede utilizar una amplia variedad de recursos educativos, incluyendo libros, materiales en línea, actividades prácticas, tutoriales, entre otros. Ahora, la educación en la escuela, el entorno social, aquí influye mucho. La escuela genera un ambiente, un entorno social que incluye compañeros de clase, maestros, personal educativo y actividades extracurriculares. Aquí, todos los que están inmersos en la escuela tienen como interés primordial educarse. En casa, no les puedes pedir lo mismo a toda tu familia. Hey, ténganse todos, que vamos a trabajar con mi tarea, ¿no? Y en la escuela pues, vas a encontrar un ambiente, personas que están interesadas en el proceso del aprendizaje. Los horarios sí son estructurados. Las clases en la escuela siguen horarios, programas de estudio establecidos, un cronograma a seguir, regular las actividades, que regula estas actividades académicas. Hay una interacción social, colaboran con otros compañeros, se fomenta el desarrollo de habilidades sociales. La escuela es el campo de entrenamiento para el ciudadano que se va a enfrentar a la vida real y sobre todo en la escuela pública, porque en la escuela privada a veces siento que sirve como de burbuja y, y que no está muy conectada con lo que es la realidad. Como dicen, les falta barrio, ¿no? Acceso a recursos especializados. La escuela suele contar con bibliotecas, equipos tecnológicos, personal capacitado en diferentes áreas que hacen que tengas más calidad educativa que si la tuvieras en casa. Diversidad de experiencias. Los estudiantes pueden participar en proyectos comunitarios que enriquecen su experiencia educativa. Y la supervisión y evaluación. Los maestros y el personal educativo supervisan el progreso académico de los estudiantes y proporcionan retroalimentación constante, además de que están evaluando el desempeño a través de diferentes métodos de educación, de evaluación.
Estas son las referencias que utilicé para la presentación. La lectura que vamos a hacer es El aprendizaje en la era digital, perspectivas desde las principales teorías. Ya está en Classroom y esto está chido. La actividad. En la asignatura pasada no trabajamos EducaPlay y yo les dije que íbamos a trabajar con esta plataforma. Vas a inscribirte con su cuenta de Google y van a entrar con la cuenta básica. No necesitas pagar nada, no tiene costo. Tienes acceso a una cuenta básica y vas a crear un juego cuyo tema central esté basado en la lectura, el aprendizaje en la era digital, perspectivas desde las principales teorías. El juego que tú quieras. Ahí hay diferentes modelos de juegos. Van desde las sopas de letras, relacionar columnas, los test, crucigramas, el de la ranita que les acabo de pasar. Eligen el juego. Utilicen conceptos, algo de la lectura que les haya gustado. Y cuando finalicen su juego, lo van a compartir en un enlace por el enlace que les manda EducaPlay ahí para que lo publiquemos en el Classroom y que todos los demás podamos ver el enlace, poder acceder, poderlo jugar. La idea es que por lo menos juguemos en 5 juegos de nuestros compañeros para ver qué hicieron ellos y también que ellos jueguen en nuestro juego. Esta plataforma tiene una interfaz muy fácil de utilizar, no se les va a complicar mucho crearlo. Bien, pues sería todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente semana de manera sincrónica. Saludos.